En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Las Cartas de Luisa. Vamos a continuar este recorrido en el que no queremos simplemente leer las cartas, sino detenernos en ellas. Vamos a relacionarlas con el libro de cielo y tratar de comprender cómo estas enseñanzas pueden realmente volverse vida. Nuestro propósito hoy es meditar la carta número 5 y 6 de un libro que se llama Las Cartas de Luisa. Si alcanzamos a profundizar en las dos, pues sería maravilloso. Pero si una sola carta nos ocupa todo el tiempo, pues también está bien. Aquí no se trata de correr. Queremos como saborear lo que Luis escribe y tratar de descubrir las enseñanzas que hay detrás de cada expresión. Hoy me acompaña Ricardo Botello nuevamente desde el estado de Georgia en Estados Unidos. Ricardo es el creador del canal de YouTube Vida Divina y ha colaborado durante algunos años en la difusión de las enseñanzas de la Divina Voluntad. Además que personalmente le tengo mucho agradecimiento porque Ricardo fue quien me ayudó a grabar los últimos 3 videos musicales que hemos publicado, el de Mi amante prisionero, el de Quiero regresar y el video de Te amo Padre mío. Son videos canciones que fueron sacadas de los escritos de Luisa Picarreta y que están en nuestro canal de YouTube, Voces de Cielo. Ricardo, qué alegría tenerte nuevamente en este espacio. ¿Cómo estás? Y que muchísimas gracias, te agradezco por otro programa más que me has invitado y es una gracia definitivamente estar aquí compartiendo contigo más sobre estos escritos de Luisa, de estas cartas hermosas que nos ayudan mucho a pues a llegar a entender un poquito más sobre la divina voluntad, ¿no? Sí. Bueno, Ricardo, hoy quiero que conversemos de una manera muy abierta. Tú también has leído, meditado estos escritos, así que la idea es que vayamos construyendo juntos la enseñanza. Si en algún punto aparece una expresión que podría prestarse a confusión, pues la aclaramos entre los dos a la luz de los escritos y de la fe de la iglesia, del magisterio, porque precisamente esa es la riqueza de estos encuentros, el leer, meditar, profundizar y aprender juntos. Bien. Así es, listo, adelante. Antes de comenzar, quiero recordarles brevemente de dónde venimos. Ya hemos hecho ya 3 episodios de las cartas de Luisa. En el primero, pues hablamos de cómo podemos enfrentar las pérdidas, los duelos. En el segundo episodio meditamos el tema Jesús me quiere santo, cómo dejar que Él vive en mí. Y ahí pues descubríamos que la santidad no consiste solamente en esforzarnos por imitar a Jesús, no, sino que consiste en entregarle nuestra voluntad para permitirle a Jesús que Él reproduzca su vida en nosotros. Luego en el tercer episodio dimos un paso más práctico. Ya lo titulamos Llama a Jesús para que obre en todas tus acciones, modo práctico. Y allí vimos que Jesús quiere continuar su vida de Nazaret en nosotros. En ese video, ese tercer episodio, aprendimos a llamar a Jesús a obrar en nuestras acciones, a acercarnos a Él con nuestra voluntad y a abrirle las puertas de nuestro corazón y prepararle el lugar a donde Jesús quiere obrar, que es en nosotros. De hecho, recordaba una frase muy bonita que Luisa le dijo, hablaba de ser la vestidura que cubre a Jesús. Bueno, las cartas que vamos a leer hoy parece que nos llevan a un siguiente paso. La pregunta ahora sería, ¿qué comienza a suceder dentro de nosotros cuando dejamos que Jesús sobre? Y la respuesta de Luisa es impresionante. Ella dice que el Fiat quiere poner su vida en nuestra mente, su amor en el corazón, su movimiento en el dolor, su virtud creadora, hasta hacerlo sentir en la sangre, en el respiro, en el latido, en todo nuestro ser. Así que estamos pasando ya de Jesús obrando conmigo a que la divina voluntad forme su vida en mí. Estamos hablando de formar una vida, vida continua en nosotros. Entonces vamos a escuchar la carta número 5 completa. Ricardo, te doy el honor de que leas la carta. Es Claro que una sí. carta que no tiene fecha. De hecho, las dos cartas que pretendemos leer hoy, ninguna tiene fecha y tampoco está el nombre de la persona a quien fue dirigida. Pero sí contiene una enseñanza que es muy importante.
Así es. Bueno, dice, mi buena hija en el querer divino, te envío el saludo del Fiat, el cual te pondría su vida en la mente para formar en ella la Trinidad divina, su amor en el corazón, su movimiento en el dolor que sufres, su virtud creadora, de modo que lo sentirás correr en la sangre, en el respiro, lo sentirás palpitante en todo tu ser, sentirás su compañía, no dejarás jamás sola, y frecuentemente lo besarás y le estrecharás fuerte entre sus brazos, lo amarás siempre más y le dirás, dame el alimento de tu querer, hazme crecer en tus brazos, vísteme con tu luz, sáname con tu virtud creadora. Ve qué buen regalo te manda la divina voluntad obrante que quiere hacerte santa. No te desanimes, son trabajos que quiere hacer en ti. Y cuando se obstina, no hay razones. Si no termina el trabajo, no se contenta. Por eso, hija mía, estate tranquila, repósate en sus brazos como una pequeña niña. Repito el saludo del Fiat, vuestro afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Muy lindo. Ojalá y que así nos escribieran todos, ¿no? Sí. Que te envíe una carta. Bueno, esta carta es corta también, pero dice mucho. O sea, tiene muchos temas que podemos tratar. Ese tema de no os desaniméis, aquí en la diapositiva lo he resaltado porque es un tema que me gustaría hacer énfasis más adelante. Y bueno, para que no se nos vaya a olvidar, ahí lo puse resaltado. Pero voy a regresarme a la diapositiva anterior para ir revisándolo desde el inicio. Entonces, comenzamos a meditarlo frase por frase. Dice, mi buena hija en el querer divino, os envío el saludo del Fiat, el cual os pondrá su vida en la mente para formar en ella la Trinidad divina. Miren cómo aquí Luisa nos está hablando de que el Fiat de Dios mismo, la voluntad de Dios, quiere que ponga su vida en nuestra mente. ¿Para qué? Para formar en nosotros a la Trinidad divina. Que ponga su amor en nuestro corazón. Que ponga su movimiento en el dolor que sufrimos. Que ponga su virtud creadora. De modo que lo sentiremos correr en la sangre, en el respiro. Es decir, prácticamente en todo. Ella quiere que lo sintamos palpitante en todo nuestro ser. Y de esa manera sentiremos su compañía y nunca nos dejará jamás solo. Bien. Cuando Luisa escribió esta carta y utilizó esa figura de la vida del Fiat divino en el alma, me hizo acordar del volumen 32, capítulo 14, de junio 15 de 1933. Aquí prácticamente Luisa utiliza en este capítulo la misma expresión. Ella dice que si llamamos a su divina voluntad como vida de nuestra mente, como latido del corazón y como acción de las manos, entonces ella, la voluntad de Dios, forma su inteligencia en nuestra mente, forma su acción, que es una acción de Dios, una acción divina, la forma en nuestras manos y forma su paso, que es un paso divino, en nuestros pies. Y esto me conecta con el episodio que tuvimos la semana anterior. Antes decíamos, Jesús, ven a hacerlo conmigo. Y podemos añadir también, ven, Jesús, ven, divina voluntad, y sé vida de mi mente. Ya, en este mismo capítulo dice Jesús, si tú llamas a la divina voluntad como vida de tu mente, tú formarás la vida de inteligencia de la divina voluntad en tu mente,
Entonces, todo lo que hagas servirá de velo a la vida divina que con tu intención has formado en el interior de tus actos. Entonces, ¿por qué Jesús quiere obrar en nosotros? Porque quiere en cada uno de nuestros actos formar su propia vida, su vida divina. Y poníamos el ejemplo de las hostias, que Jesús, después de que la hostia es consagrada, si hay 1000 hostias, en cada partícula de la hostia, en cada hostia está Jesús, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y eso que hace Jesús en la hostia, Él quiere multiplicar su vida en cada uno de nuestros actos. Miren que hablamos de que no solamente Jesús quiere multiplicarse en cada uno de nosotros, en la persona, sino va más allá y quiere multiplicarse en cada respiro, en cada latido, en cada mirada. Y por eso Él habla de que nuestros actos servirán de velo a la vida divina, es decir, a la vida de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Con la intención. Por eso en ese mismo capítulo Jesús dice que Él no mira tanto la intención externa. Perdón, Él no mira tanto la acción externa, sino la intención que forma vida de la acción. Algo aquí que estaba mencionando, que estaba meditando, o sea, que esta carta, yo creo que, bueno, cuando la mandan, me imagino cuando la manda Luisa, pues realmente es todo un misterio hasta cierto punto entender la carta, porque es algo distinto, o sea, nos está enseñando completamente una forma de vivir, pues hasta ahorita no común o no ordinaria. Y en la forma que nos invita es que cada dimensión que nosotros tenemos, Jesús quiere, bueno, Dios quiere que la persona esté unida a la voluntad de Dios. Antes decíamos, pues bueno, que digamos que nuestro día lo consagramos, ¿no? Vamos a consagrar nuestro día, etcétera. Pero ya no es solamente eso, sino que en esto nos está diciendo, podrá su vida en la mente, permitir que Dios oriente los pensamientos, criterios, decisiones, o sea, formar la Trinidad en nuestra mente. No sé si ves aquí lo radical que nos está dejando, es un lenguaje espiritual que no significa, obviamente, que debemos ser literalmente la Trinidad, ¿no? Sino está diciendo que reflejemos su presencia y su comunión en nosotros, en un pensamiento. O sea, simplemente esta parte podrá su vida en la mente. Su vida en mi mente es totalmente muy profundo. No sé tú cómo lo veas, Kike. Y no solamente habla de su vida en la mente, habla de su vida en todo, en el No, movimiento, claro. en la Sí, era lo palabra, que en el dolor, era, era todo, todo, todo. en O el sea, cada dolor. dimensión, cada dimensión. Sí, en todo. Y es lo que decía, Jesús quiere, o sea, es tan grande el amor de Dios que Él quiere multiplicarse en cada parte de nuestro ser, ¿ya? Y quiere animar cada parte de nuestro ser. Por eso es que Jesús nos enseña a que lo debemos llamar. Ven Jesús a hacer esta obra en mí, para que siendo esa obra hecha por Jesús, entonces ese acto se transforme en un acto divino. ¿Por qué? Porque es un acto hecho por Dios, porque Jesús es Dios. Y como fue un acto hecho por Jesús en mí, ese acto eh, que lo hizo con mi cooperación, porque se sirvió de mí, de mi humanidad, como se sirve de los accidentes sacramentales del pan y del vino, se sirvió también de mí para hacer su obra y obrar libremente. Pero si lo dejamos obrar. Por eso es importante que lo llamemos a Jesús. Ven Jesús, ven a vivir en mí. Cuando hacemos eso, entonces Dios pone su vida en nosotros y pone su vida en cada uno de nuestros actos. Es un misterio grande. Fíjense que esto que les comenté es del volumen 32. O sea, Luis escribió 36 volúmenes. Y a partir del volumen 11
comienza a hablarle acerca del don del vivir en la divina voluntad, que es hacer la voluntad de Dios en la tierra de la manera como se hace en el cielo. A partir del 11, Jesús comienza a hablarle mucho más claramente de este don del vivir en su voluntad. Imagínense qué santidad tenía ya Luisa en el volumen 32 y qué capacidad tenía Luisa cuando Jesús le comienza a explicar estas verdades sublimes. Es que son verdades sublimes. Capítulo 32. Y, y precisamente como en esta época, estábamos en el año 1933, y bueno, casualmente para esa época, de esa época son estas cartas, Luis estaba viviendo estas enseñanzas, y por eso en las cartas se ve reflejado eso que Luis estaba viviendo en su interior. Y por eso el deseo de Luisa es que el fiat, o sea, Dios mismo, ponga su vida en nuestra mente para que en nosotros, en nuestra mente, se forme la Trinidad Divina. Sí, algo hermoso. Algo bien interesante que aquí a veces nos cuesta mucho entender, que viene siendo, habla del amor, dice su amor en el corazón, que nos dice que debemos llamar, ¿cómo se llama? A Dios con los demás, con el mismo amor de Dios. No sé si podamos llegar a entender esta parte tan pequeña, pero tan profunda, que dice procurar amar a Dios, a los demás con el amor inspirado por Él. O sea, que lo hagamos con esa intención. O sea, ya no es, o sea, Quique, hermanos, hermanas, los voy a amar a ustedes con el amor de Ricardo. No, está diciendo con el amor de Dios. Así es. Y mira O que sea, ahorita que mencionas la palabra intención, en el volumen 32, ese que les acabé de leer casualmente, Jesús dice, ¿qué cosa es esta intención? Esa intención es tu voluntad que haciendo una llamada a la voluntad de Dios, es decir, cuando nosotros es nuestra voluntad, nuestro querer llamar a Dios a orar en nosotros y decirle, ven Jesús a vivir en mí, ven Jesús a caminar en mí. Entonces Jesús dice, esa intención es tu voluntad, que haciendo una llamada a la voluntad de Dios se vacía de sí misma. Entonces forma el vacío en su acto para dar el puesto a la acción de la divina voluntad. Entonces, cuando tenemos la intención de llamar a Dios a obrar en nuestras acciones, nos vaciamos de nosotros mismos para que Dios pueda poner en nosotros ese acto divino, porque ya es un acto de Dios. Y por eso Jesús termina diciendo para dar el puesto a la acción de la divina voluntad. Y termina Jesús diciendo, llama en todo lo que haces a la divina voluntad. En todo lo que, aun las cosas naturales. De hecho, sobre todo en las cosas naturales, porque es lo que más ordinariamente hacemos. Respirar, caminar, dormir, jugar, descansar, limpiarnos, o sea, bañarnos, arreglar la ropa, arreglar la casa, cocinar, en todo. Llama en todo lo que haces a la divina voluntad y ella no te negará nada, no te negará ser acto para formar en ti la plenitud de la santidad. Mira que acá hablamos de plenitud de la santidad, porque es la santidad divina, la santidad misma a la que Dios nos está llamando en estos tiempos. Ya Él quiere una santidad semejante a la santidad de su humanidad santísima. Esto lo vimos en la explicación de la carta del segundo episodio, donde hablamos de que Jesús te quiere santo, y no de cualquier santidad, quiere la misma santidad que tuvo su humanidad santísima. Y precisamente comienza con llamar a Jesús porque para tener la santidad que tenía la humanidad de Jesús, pues hay que ser Jesús. Solo Dios es perfecto, solo Él. Entonces hay que llamar a Jesús para que obre en nosotros y lo dejemos eh, obrar sin impedimentos, en plenitud. algo también bien interesante que estaba viendo, la forma de vivir, o sea, nos está invitando a vivir una forma distinta. No sé si lo hemos visto que todo lo que nos pasa en la vida diaria no lo guardamos, ¿no? Nos quedamos dentro de él. Y aquí en esta carta, o sea, tan pequeña pero tan profunda,
que nos está diciendo que su movimiento en el dolor, ¿no? No lo tenemos que sufrir aislado, o sea, no tenemos que, o sea, lo tenemos que unir a él. ¿Y cuántas veces nosotros queremos hacerlo solos? Y aquí nos invita en esta carta a que lo hagamos con él, que ese sufrimiento venga y se funda en nosotros, en nuestro dolor. Y es donde lo podemos ofrecer para Dios, o sea, ofrecerlo a Dios y sobre todo eh, tener la confianza sin perder la paz. No sé, o sea, Dios no nos está diciendo que no tengamos dolor, que no vamos a tener dolor, ¿no? Pero nos está diciendo en esta carta, Luisa, que no solamente es para la persona que va dirigida, ¿verdad? Sino para toda la humanidad. Nos va diciendo, súfrelo conmigo y ten paz en esto. No sé, se me hace muy grande. Es una forma distinta que hemos acostumbrado a vivir, que todo nos lo guardamos, lo dejamos. Yo creo que eso es lo que nos daña, ¿no? Quique, todo eso. No sé. O sea, te pasa algo y te lo guardas. No, no, no digo. Pero aquí con el dolor de Dios, o sea, no quiero decir que vayas y se lo digas a la gente, ¿verdad? Pero te está diciendo que es a Dios, que se lo ofreces a Él y en ese lo compartes. Claro. No sé, Jesús ya está glorificado, ya no puede venir y a sufrir por nosotros, pero en la divina voluntad sí lo unes a Él y es Claro. donde viene a sufrirlo en ti. Por eso San Pablo decía, continúa en mí lo que falta la pasión de Cristo. Ya, no es que a la pasión de Cristo le haya faltado nada, sino que en ti Él quiere continuar su obra Ujú. redentora, ya que le sirva de humanidad. Su humanidad en el cielo está gloriosa, lo acabas de decir. Pero entonces se sirve de nosotros para continuar su obra redentora para beneficio de todas las criaturas. Bueno, vamos a continuar la carta, porque si nos quedamos aquí nos quedamos y no pasamos. Es que es volumen, esto prácticamente es una verdad sacada del volumen 32 y wow. Jesús dice, no os dejará jamás sola, y usted frecuentemente lo besaréis, lo estrecharéis fuerte entre vuestros brazos, lo amaréis siempre más y le diréis, dame el alimento de tu querer, hazme crecer en tus brazos, vísteme con tu luz, sáname con tu virtud creadora. Esto es lo que Luisa le está diciendo a esta persona a quien le escribió que debería pedir. Fíjense, no le está pidiendo ayúdame en las penas, ayúdame en esto, ¿no? Lo que le está diciendo es ámalo, estréchalo a tu corazón, abrázalo y pídele, dame el alimento de tu querer. ¿Cuál es el alimento de Jesús? En el Evangelio vemos cuando Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Ese es el alimento de Jesús. Y ese alimento de Jesús es el mismo que debemos pedirle. Señor, danos el alimento de tu voluntad. El alimento de la voluntad del Padre, que es la misma de Jesús, porque son uno, son un solo Dios. Dame el alimento de tu querer. ¿Qué más le pedimos? Hazme crecer en tus brazos. Como un niño pequeño en los brazos de su mamá, que nos haga crecer. ¿Con qué crece el niño? Con el alimento. Ya. No solamente estar ahí, es alimentarlo para que crezca. Entonces le estamos pidiendo, hazme crecer en tus brazos con el alimento de tu voluntad. Vísteme con tu luz. Recuerdo ahorita, de pronto más adelante hablaremos de eso en otro episodio, pero cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó vestidos de luz. Por eso ellos, antes del pecado, no se dieron cuenta que estaban desnudos, porque ellos no se veían desnudos, estaban cubiertos de una vestidura de luz, en ese estado de santidad original. Y eso es lo que le queremos pedir también a Dios. Vísteme con tu luz. Haznos volver a ese estado de justicia original para el cual nos creaste, Señor. Sáname con tu virtud creadora. Está hablando de con tu virtud creadora, es decir, crea en mí algo nuevo. Y más adelante, a medida que vayamos avanzando en estos episodios de las cartas de Luisa, vamos a descubrir muchos temas interesantes como este de la virtud creadora.
ya que no voy a extenderme demasiado porque esto amerita muchos episodios para hablar de la virtud creadora, pero les adelanto de que precisamente como Dios es creador, sus actos tienen esa virtud creadora, de que ellos pueden crear amor, adoración infinita en cada uno de nuestros actos donde Jesús esté obrando. Ya así como puede crearse a sí mismo en cada hostia, Él puede crear, así como en el sol crea tantos rayos de luz, y es algo que Él creó, así Él puede crear amor, adoración de cada uno de nuestros actos y hacer de que esos actos, habiendo sido hechos por Él en nosotros, pues generan, continuamente estén regenerándose y dando al Padre Celestial por toda la eternidad gloria infinita a nombre de nosotros y a nombre de todas las criaturas. La verdad es que esto es una locura, esto es algo grandioso que, que poco a poco lo vamos a ir comprendiendo, pero que no sé Ricardo qué sucede a ti, pero cuando yo veo estas cosas, a veces ni pienso, sino solamente me sorprendo y digo, wow, Dios, qué grande eres. Y yo tan malo he sido contigo y tú, todo lo que me estás dando a conocer porque quieres dármelo. Claro. No, es que realmente todas estas verdades es hablar de un Dios inmenso, ¿no? O sea, en la forma que te está hablando, en la forma que te está dejando saber quién es Él, pues realmente uno dice, pues realmente quién soy. O sea, no tienes otras palabras más que decir, pues uno llegar a esa nada, ¿no? Es que realmente qué soy yo, qué hago. Y bueno, no sé si valga la pena recalcar un poquito sobre el día de hoy, bueno, 14, que es 14 de agosto, 15, hoy es 15, perdón, 15 de agosto, Día de la agosto, Asunción. el día de la Asunción, que nos habla sobre que hoy debería de ser, nos dice, ¿no? Jesús, que debería de ser el día de la divina voluntad. Y hablando de la Asunción, como la Virgen María es el perfecto ejemplo que debemos de seguir de la obra de Dios en ella y qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Es de la misma forma, ¿no? Y hablando de esta forma en esta carta, nos está hablando precisamente así, que debemos de ser como la Virgen, ¿no? En ese sí, en ese fiat, como María se abandonó, así nosotros debemos hacerme crecer en los brazos, o sea, abandonarse confiadamente en Dios como lo hizo María, que ella es la reina de la divina voluntad, y nos da a entender que así como María se tuvo la confianza en sus hijos, así nosotros debemos de tener la confianza en el Padre, ¿no? Para dejarnos educar, transformar, como lo hizo la Virgen, dejarse amar por la divina voluntad y ver todo el efecto, ¿no? Que hace la divina voluntad en María. No Sí, sé, es hermoso. sí. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Bueno, estamos... bueno, antes de continuar, ya lo último. Esta frase de dame el alimento de tu querer, hazme crecer en tus brazos, eh, me recordó del volumen 16, capítulo 33. Les digo la fecha por si quieren buscarlo posteriormente. Es de noviembre 28 de 1923. Jesús dice, mi querer te concibió, te hizo nacer y ahora te hace crecer. Te nutre con el alimento de la divina voluntad. Y después dice, que mi voluntad sea todo para ti, sea vida, alimento, vestido, cruz. Olvida todo. Y luego nos habla de que no mezclemos los alimentos. Ya más adelante también podemos hablar un episodio acerca del mezclar esos alimentos, del hacer la voluntad de Dios con aquellos alimentos que no nos hacen daño, que nos hacen daño. O que simplemente pues no tienen esos nutrientes espirituales que Dios quiere darnos para crecer en esa santidad divina. En el volumen 27, capítulo 35, Jesús dice, sé atenta, escucha el hablar de mi fiat divino y dale vida en todos tus actos. Dale vida en todos tus actos. Pero para darle vida en todos tus actos es importante que lo escuchemos y que aprendamos. Por eso no nos conformemos con escuchar charlas que hablan sobre la doctrina de la divina voluntad o escuchar a un predicador, a otro no.
Lo más importante es aprender de Jesús mismo, de la fuente, del estar tú con Jesús leyendo esos escritos, porque Jesús te habla el corazón y te da, y seguro te va a dar, te va a hacer entender. Ya. Si en el momento no lo entiendes, pues lo comprenderás después, pero en algún momento lo vas a entender. Estas conversaciones, estas charlas o estas intervenciones, estos programas sirven para aclararnos algunas dudas, para buscar modos prácticos, para comentar, pero no reemplaza la lectura de los escritos. Ya. De hecho, si supongamos que tuvieras tiempo nada más para escuchar una charla o para leer, elige leer. Elige leer los escritos. Y ya si te queda más tiempo, pues ya escuchas aquellas personas que que pueden hablar de la divina voluntad eh, y nos pueden ayudar a entenderla un poquito mejor. Bueno, sigamos. Vea qué buen regalo os manda la divina voluntad obrante que quiere haceros santa. Aquí nuevamente, Luisa, la expresión quiere hacerte santa. O sea, ya lo vimos a la madre Genoveva cuando le dijo, Sor Giovannina, que le dijo, quiere hacerte santa. No os desaniméis. ¿Por qué Luisa le dice no os desaniméis? Seguramente a la persona que le está escribiendo estaba desanimada por algo y Luisa le dice, mira, Dios te quiere santa, no te desanimes. Son trabajos que Dios quiere hacer en ti. Y cuando se obstina en algo no hay razones. Si no termina el trabajo no se contenta. Y cuando se obstina no hay razones. O sea, si Dios quiere hacerte santa, esa idea no se le va a salir de su cabeza. Igual Dios es inmutable y Él no cambia. Y si Él no termina el trabajo, no se contenta. Pero todo lo que sucede alrededor de nosotros son trabajos que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso les comentaba de que al inicio, de que a esta presentación le había puesto al principio ese título, no te desanimes, son trabajos que Jesús quiere hacer en ti. Bueno, quiero detenerme, como les dije antes, en esta frase. Esta enseñanza realmente es una enseñanza muy práctica porque a veces uno conoce estas verdades sobre la divina voluntad y se entusiasma y dice, ay sí, yo voy a llamar a Jesús en cada acto, ay yo quiero vivir en la divina voluntad, Señor, yo quiero entregarte mi voluntad, quiero ser solo tuyo, quiero corresponderte, quiero vivir en santidad divina. Sí, pero a veces en la práctica pasan los días, nos distraemos, reaccionamos mal, volvemos a preocuparnos, caemos en nuestra antigua manera de pensar y aparece una voz por ahí que nos va diciendo, no, es que no puedes, esto no es para ti, mira que no estás avanzando, sigues igual. Esas tentaciones. Y Luis aquí dice, no te desanimes. ¿Por qué? Porque son trabajos que Jesús quiere hacer en ti. La obra no está terminada. Y quiero compartirte para hablar de lo que Jesús nos explica, de lo que puede producir el desánimo, en un capítulo del volumen 28. Es el capítulo 21 de agosto 12 de 1930. Jesús le dice, hija mía, no te abatas. Y explica que el desánimo duplica el peso de las penas. El abatimiento llama al desánimo y el desánimo duplica el peso de las penas y la criatura termina como arrastrándose cuando Dios quiere que volemos. Jesús dice que ese peso que nos da el desánimo no permite que volemos. ¿Que volemos a dónde? Que volemos en la voluntad de Dios a hacer esos giros a través de su voluntad, a poner nuestro te amo en todo y en todo, a corresponderle, a reparar, a amar por todo y por todos, a fundirnos, a volar en los mares interminables de su voluntad. Ese desánimo no permite que vueles, sino que te arrastres. Y no son palabras mías, son palabras de Jesús. Pierdes tiempo con el desánimo. Ahora,
quiero ser claro en algo. Puede que haya un dolor real, pero ¿qué es lo que pasa? De que cuando sentimos ese dolor, a veces nosotros mismos, bueno, o por sugerencias del enemigo, le añadimos cosas como es que nunca voy a salir de esto, es que todo está perdido, Dios me abandonó, no puedo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no vamos a cargar únicamente el dolor, sino que también vamos a cargar el desánimo. Por eso Jesús dice, duplicaste el peso. Y, y el desánimo nos puede llevar a cosas peores, nos puede llevar a caídas, porque el alma puede sentirse, o sea, yo he tratado y no, o sea, no sé, yo siento que Dios me abandonó. Y cuando le llega una tentación, cae. Y cuando cae, se desanima más y sigue cayendo en cosas peores. Hasta que se vuelve una bola de nieve, y cuando te das cuenta, estás en lo más profundo del abismo. Pero aún ahí no te debes desanimar. Aún ahí, levanta tu mirada a Dios y dile, Señor, quiero regresar. Como dice la canción que sacamos en Voces de Cielo, les animo para que la busquen en YouTube, se llama Quiero regresar, que es ese grito del alma cuando siente que está muy desanimada, que está muy caída y que quiere volver a levantar la mirada a Dios y decir, Señor, quiero regresar a tu voluntad. Porque eso nos puede pasar. Entonces, ánimo, ánimo. En el volumen 6, en el capítulo 28, Jesús nos da cómo podemos hacerle frente a ese desánimo. Es de marzo 20 de 1904. Luisa al principio se sentía desanimada y entristecida, seguramente por las privaciones de Jesús, porque ella estaba acostumbrada a ver a Jesús y a veces Jesús no se le aparecía, no se dejaba ver. Entonces ella se ponía triste y se desanimaba. Eso fue al principio de su vida espiritual. Estaba en el volumen 6. Y Jesús le dijo que todas las cosas tienen su origen en la fe, y que quien es fuerte en la fe encuentra a Dios en cada lugar, lo descubre en cada acción, y que recibe cada nueva circunstancia como una nueva ocasión para descubrir su presencia. Entonces, ¿cómo se combate el desánimo? No simplemente se combate diciendo, tengo que ser positivo. No. La respuesta de Jesús es la fe. La fe significa, Señor, yo confío en ti. Yo confío en lo que estás haciendo en mí. Yo no veo la obra terminada, pero confío en quién es el que está trabajando en esa obra, que es Dios. Por eso es que Luisa acá termina diciendo, son trabajos que Dios quiere hacer en ti. O sea, la fe responde diciendo como, está bien, yo no veo la obra completa, pero conozco al que está trabajando, al obrero, y por eso confío. Bueno, aquí algo bien interesante que estás mencionando que me gusta cómo lo pones definitivamente, y es la clave, ¿no? Y yo creo que sería el centro principal del mensaje de la carta. Entrégate con confianza a la divina voluntad. Y aquí es dejar, o sea, no está dejando saber, dejar que transforme Dios nuestros pensamientos, el corazón duro que tenemos, que transformemos totalmente nuestro corazón, o sea, confiarse totalmente en Él. O sea, es que si yo me pongo a pensar, Quique, que yo quiero cambiar por mí mismo, que yo tengo la fuerza, que yo tengo la sabiduría, todo para yo cambiar mi comportamiento, es una mentira para mí. Es decir, es que yo tengo todo, ¿no? O sea, yo a veces ni siquiera tengo la oportunidad de decir, quiero cambiar un acto por mí mismo, lo quiero hacer y no. Es más, hasta para una actividad diaria. Señor, necesito tu ayuda, necesito que tú transformes eso. Y algunas veces en ese estado de, pues no sé, del yo puedo todo. Y es lo que nos dice en esta carta, no, o sea, quítate tu yo y deja que Dios transforme, abandónate. Y es donde el milagro ocurre.
Y lo que nos dices ahorita tú, Quique, o sea, muy bien que nos lo mencionas en ese, y Jesús que nos va diciendo que si queremos vivir en la divina voluntad, tenemos que abandonarnos. No sé, es muy hermoso cómo se lo menciona y creo que es el centro de ese, ¿no? Porque le dice, no te desanimes, o sea, entrégaselo a Dios, no eres tú, es Dios el que te va a ayudar. Y es el que va a hacer la obra continua, ¿no? Que está continuando esa obra y es Dios el que va a hacer esa obra. Bueno, y que en lo personal a mí, yo creo que hasta a veces yo creo que debería de escribirla yo todos los días, tenerla ahí en mi cuarto y leerla todos los días, Luis, a ver, este, porque sí, a veces es eso, a veces en la mañana uno se quiere levantar y a veces se le olvida y tenemos que decir hasta eso, ¿no? Señor, dame tu fuerza para hacer hoy tu voluntad, porque yo solo no puedo nada, solamente contigo todo, si no, sin ti no puedo hacer nada. Y lo dice en el Evangelio también, Así es. no sé, pero bueno, es hermoso. Bueno, mira, en el volumen 3, capítulo 44, también es de los primeros volúmenes de febrero 26 de 1900, Luis estaba muy triste. Decía que se deshacía en lágrimas porque Jesús no venía. Y Jesús le dijo, no temas, que no te dejo. Cuando estés sin mi presencia, no quiero que te desanimes. Aquel desánimo de Luisa estaba porque no sentía a Jesús. Pero Jesús le da la clave de qué hacer cuando estemos desanimados. Jesús le dice, más bien, de hoy en adelante, cuando estés privada de mí, quiero que tomes mi voluntad y que en ella te deleites, amándome y glorificándome en ella, y teniendo mi voluntad como si fuese mi misma persona. Haciéndolo así, tú me tendrás en tus mismas manos. Entonces, aquí Jesús nos enseña que cuando, si nuestro desánimo proviene porque no sentimos a Dios, porque estamos en esa noche oscura, en en ese desierto, en esa aridez, y por mucho que vamos a misa y nos da sueño, o no entendemos nada, o nos entra un desespero por salir, o sea, hay momentos que son muy duros. Y uno está, Señor, yo quiero amarte, quiero hacer tu voluntad, pero a veces uno lucha con esas privaciones de Jesús. Jesús dice, toma mi voluntad, ven divina voluntad. Jesús nos la dio, tomémosla. Ama y glorifica a Jesús en ella. Y ten a su voluntad como si fuese la misma persona de Jesús. Porque Jesús está en todo y en todos. De hecho, en el capítulo que acabamos de leer de la fe, hablaba de que la fe nos hace encontrar a Jesús en todo, en todas las circunstancias. Entonces, ahí en eso que estás viviendo, ahí está Jesús. Jesús en la cruz no se sentía muy bonito, sentía mucho dolor y estaba unido al Padre Celestial. Entonces, cuando nos sintamos desanimados, pensemos en Jesús. Y tengo otro capítulo del volumen 29, capítulo 12, que a mí me gusta traer estos capítulos del libro de cielo porque esto que Jesús, que Luisa habla a esas personas, está prácticamente poniendo en práctica y recomendándole lo mismo que Jesús le ha dicho en el libro de cielo. Y en el libro de cielo Jesús lo explica de una manera maravillosa, de una manera magistral. Entonces, quiero compartirles un párrafo que dice, ánimo, hija mía, la firmeza es de las almas resueltas a hacer el bien. Ellas son imperturbables bajo cualquier tempestad. El desánimo es de las almas indecisas, que no llegan jamás a cumplir un bien. El coraje les muestra el camino. El coraje pone en fuga cualquier tempestad. El coraje es el pan de los fuertes. El coraje es el luchador que sabe vencer cualquier batalla. Por eso, hija buena, ánimo. No temas.
Ánimo, no temas, coraje. Y hermano, si en estos momentos estás pasando por una situación en que te sientes desanimado, escucha a Jesús. Ánimo, coraje, valor, no temas. El desánimo es de las almas indecisas y Dios no te quiere indeciso. Dios te quiere firme, resuelta a hacer el bien aun cuando no sientas a Jesús. Pero estás resuelta a hacer su voluntad y a no dejar de hacer esos actos que hacías cuando sentías la presencia sensible de Jesús o cuando te sentías con mucho fervor. Entonces, ánimo. Bueno, vamos a continuar. No sé si Ricardo quieras decir algo ya para terminar, algo del desánimo. No, pues ánimo. No, es que realmente cuántas veces no nos hemos sentido así de verdad, todos los días, a veces muchas situaciones que nos pasan, pero que realmente Jesús nos está dando verdaderamente la solución verdadera del desánimo. O sea, es una terapia completa aquí de cómo verdaderamente quitar el desánimo. Y es precisamente eso, ¿no? Abandonarse. Y algo bien interesante, cómo lo pone. O sea, sí, y yo creo que todos, ¿verdad? Nos gustaría ver a Jesús. Oye, Jesús, pues aparécete, hazte sensible a mí, te puedo ver y platicamos. Pero ya creo que nos está dando la solución aquí y no lo está diciendo a nosotros. Toma la divina voluntad y ya, ¿verdad? Que ese soy yo, porque Jesús dice yo soy la divina voluntad, ¿verdad? Sí. Entonces es ahí mismo tomarlo y platicar con él, estar con él, que es la divina voluntad, ¿no? Ahí generando, platicando, alabándolo. Y es lo que le dice en la carta, ¿no? Que cuando esté con él, le esté alabando cada momento, bendiciendo, sanando. No sé, es hermoso. Sí, y prácticamente lo que Jesús nos dice es, no abandones el bien que ya comenzaste. O Sí. sea, ya pusiste la mano en el arado, ya diste tu sí a Dios, estás conociéndolo. O sea, ya empezaste. No abandones el bien comenzado. Puedes llorar, puedes sentir cansancio, puedes decir, Jesús, ayúdame, pero no entregues la decisión. O sea, no te eches para atrás. Continúa. Como dice la canción de Martín Valverde, sigue. Aunque ya no, ¿cómo es que dice? Sigue, aunque ya no sientas, sigue, aunque me estés. Bueno, esa canción de las favoritas que mías, porque en el momento es cuando ya personalmente cuando me siento así como, ay, como desanimado, a veces pongo esa canción de sigue y digo, sí, tengo que seguir. Por Dios, porque nuestra fidelidad no debe depender de lo que sintamos o no. Nuestra fidelidad debe depender de que queremos amar a Dios y queremos corresponder y hacer su voluntad. Abandonarse, claro. El abandono total. Bueno, termina Luisa diciendo, por eso, hija mía, estate tranquila, repósate en sus brazos como una pequeña niña. Repito el saludo del Fiat, vuestra afectuosísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Bueno, aquí terminó la carta, no sé si nos da tiempo de leer la otra. Es que mire que es una carta tan corta, pero tiene tantos temas que uno podría hacer muchos episodios de la misma carta. Pero para ir avanzando, vamos a leer la otra. La otra también es corta. Eh, dale, si quieres, Ricardo, lela. Habla Ok, del deseo. dice Fiat en Involuntate Dei. Mi buena hija en el divino querer. Le correspondo el deseo de Año Nuevo, pero mi deseo es siempre el mismo, que en todas las cosas hagan siempre la divina voluntad. Ella será su respiro, su latido, vuestro refugio. En ella encontraréis la verdadera paz y le daréis a los demás mucho más que haciendo la divina voluntad. Descenderá en vuestras venas una sangre dulce que os pondrá en fuga todos los males del alma y del cuerpo. Mi hermana, las
Simadomo, ¿cómo? Simadomo, Rosaria le corresponden el saludo, y yo, dejándola en el mar del querer divino, me despido, quedando como vuestra AFFMA, la hija de la divina voluntad. Ok, Postdata. Correspóndale el saludo a la superiora y bese su mano por mí. Bueno, en eso sí sabemos, ¿no? Que va dirigida a una comunidad religiosa. sí. Y sabemos de que la carta la escribió posiblemente el 1 de enero, porque habla comienza la carta diciendo, le corresponde el deseo de este año nuevo, Ay, no. pero mi deseo es siempre el mismo, que en todas las cosas haga siempre la divina voluntad. O sea, Luisa no tenía más No deseos. sencilla, no era tan complicada, ¿no? Bueno, es que de hecho sí era la divina voluntad, ¿no? Oye, te deseo, te va a mandar Quique todo así, ¿cómo se llama? La carta, bueno, mis deseos, que en este año nuevo, bla, 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 bla. Y yo creo que aquí ya dice, no, 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 va a ser el mismo, que la divina voluntad está en ti y que se haga siempre. Es- en todas las cosas. En todo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, algo interesante, ¿no? Curioso. Bueno, curioso, creo que eso es lo que deberíamos de hacer, ¿no? O sea, esa es la verdaderamente forma de escribir el año nuevo. Así No se es. nos simplifica la vida y las cartas. Bueno, no sé, adelante, ¿qué quieras comentar? Sí, el catecismo dice, el deseo de Dios está escrito en el corazón del hombre. Si el hombre por naturaleza tiende a Dios, es un ser religioso. Y con el tiempo, con todo el recorrido de la vida del hombre, a veces el hombre se olvida de eso, pero Dios no se aparta del hombre. Y está ahí ese deseo, que muy oscurecido en algunas personas por todo lo que ha pasado, pero está ahí. Y lo que Luisa desea es precisamente de que en todo se haga la voluntad de Dios. Y que se haga no solamente así, no, yo la hago, no, sino de la manera como nos enseñó el Padre Nuestro, aquí en la tierra como en el cielo. Sí, porque miren que en la siguiente frase, Luisa dice, ella, hablando de la divina voluntad, será su respiro, su latido, vuestro refugio. Ya, eso conecta con el volumen 27, capítulo 35, del 17 de febrero de 1930. Ya, anótenlo por ahí para que más adelante lo busquen. Pero encontramos una enseñanza que está directamente relacionada con estas frases que Luis escribió. De hecho, el título de ese capítulo es La divina voluntad es el latido, la criatura el corazón. La divina voluntad es el respiro y la criatura es el cuerpo. Y aquí Jesús explica que la divina voluntad busca en la criatura dónde formar su latido de vida y se compara con el respiro que mantiene vivo el cuerpo. Entonces, cuando Luis escribe la divina voluntad será su respiro, no es que esté usando una metáfora poética, ¿no? Sino que está hablando con el mismo lenguaje con que Jesús nos le habló a ella, pues, y que está escrito en el libro de cielo. Está hablando de algo vital, porque el respiro es algo vital. Ya, respirar es continuo. Ya, ¿qué pasa si uno deja de respirar? Pues se muere. Entonces, es interesante cómo Luisa utiliza esas palabras de que la divina voluntad va a ser nuestro respiro, nuestro latido, que si llegase a faltar, pues moriríamos. Y luego dice, y en ella encontraréis la verdadera paz y la daréis a los demás. Ya. Hablar de la paz, en un próximo episodio vamos a hablar más ampliamente acerca de la paz, porque lo amerita. Este, aquí lo que vamos a decir simplemente es de que solamente en Dios hay paz. O sea, la paz no es la paz de las naciones, por ejemplo, no se da porque voten tres sí y dos no. Y ya, no. Se da la verdadera paz es cuando nuestra voluntad humana esté reconciliada con la voluntad de Dios, cuando no haya oposiciones entre nuestra voluntad y la de Dios. Ahí tendremos verdadera paz. Y teniendo esa paz,
la vamos a dar a los demás. Y Jesús dice luego, y mucho más, que haciendo la divina voluntad, descenderá en vuestras venas una sangre dulce, que os pondrá en fuga todos los males del alma y del cuerpo. Aquí lo Wow. dirá físicamente, aquí lo dirá físicamente de una forma espiritual. La imagen espiritual, ¿no? Que utiliza. No es, obviamente no es una fórmula médica natural, ¿no? Para que la gente no se vaya a confundir. Que sería una representación de, pues, una vida interior, ¿no? Más profunda, renovada, o sea, a través de la gracia, ¿no? Que viene siendo pues viene siendo la confesión, ¿no? También, la- Sí, que suaviza la amargura, la ansiedad, los resentimientos, las pasiones desordenadas, o sea, todo lo que el hombre va teniendo como impuro, esta sangre purifica, ¿no? si mira que esta frase de os pondré en fuga todos los males del alma y del cuerpo, hay que ser muy prudentes al explicarlo, porque no deberíamos convertir esta frase en una promesa automática de que quien vive en la divina voluntad nunca se va a enfermar. Eso sería contrario inclusive a la propia vida de Luisa y a la experiencia de los santos. Pero tampoco debemos quitarle fuerza a lo que ella está diciendo. Porque miren, la divina voluntad trae orden, trae paz, ya lo dijimos, y combate aquello que nos destruye interiormente. Combate el pecado, combate la voluntad propia desordenada, la desesperanza, la agitación, las pasiones desordenadas. Y cuando una persona está en pecado, está en desesperanza, está agitada, con las pasiones desordenadas, se enferma. ¿Ya? Y esa paz interior que tiene el alma cuando está unida a la voluntad de Dios, esa tiene repercusión sobre toda la persona, que es unidad de cuerpo y de alma. Es decir, eso afecta también el cuerpo y el alma, esa paz. Pero el centro de la promesa no es que uno nunca se va a enfermar. El centro es que Dios quiere poseer a toda tu persona. ¿Ya? Y que cuando Dios posea el alma, eso nos va a alejar todos los males, sobre todo los males espirituales. ¿Ya? Pero que va a repercutir también inclusive en los males corporales. Una persona amargada, por ejemplo, que está en contra de la voluntad de Dios, que no está resignada, tiene, digamos, una mala vida aquí en la tierra, peor que una persona que esté sufriendo, digamos, de la misma enfermedad, pero que esté unificada a la voluntad de Dios y que todo el tiempo está sonriendo, está alegre. Entonces, digamos que tiene menos males. Y no es que esté menos enferma, sino que los males los siente, pues, ¿cómo les explico? O sea, ya la sensación, el bienestar no es el mismo, porque cuando nos unimos a la voluntad de Dios, los males cesan, en el sentido de que aún en el sufrimiento, aún en el dolor, hay paz, hay tranquilidad y hay bienestar, siempre y cuando nos unamos a Dios y le pidamos a Dios que sea Él sufriendo en nosotros para darle la gloria y el mérito que Él dio a su Padre Celestial cuando sufría. Claro. Pero algo que quería ver desde un principio, que viene siendo las fórmulas que pone arriba Luisa, que son tres palabras que estaba viendo, que era el IMI, que viene Jesús, María y José, el otro que es el Fiat, obviamente que significa el hágase, y el in voluntate Dei, que significa en la voluntad de Dios, ¿no? Pero hay una que estaba diciendo que puse AFFMA, que es la Afectísima. de aficionatísima, que significa, bueno, que es el equivalente en español, pues afectuosísima, ¿no? Interesante cómo se lo pone, ¿no? Bueno, nada más importante para aquellas personas que estaban interesados, que era lo que se decía, ¿no? Pero creo que la enseñanza principal de esta carta es que toda la divina voluntad sea nuestro respiro, ¿no? Que sea algo vital en nuestra vida. Y sobre todo que al final, o sea, tiene un significado muy importante, que al final del año que terminemos, que terminemos con esa divina voluntad, ¿no?
que seas el último latido, el principio y el último latido de nuestra existencia, sea siempre el refugio de la divina voluntad y sea la paz, sea que se llene con ese desbordamiento de paz y definitivamente mostrarlo a los demás, pero en esa divina voluntad. No sé, creo que el tema principal sería eso. Así es. Si pudiéramos resumir más de lo resumida que está la carta, porque realmente no es tan larga, pero si lo dijéramos en una frase, pienso que podía ser, haz la divina voluntad en todas las cosas, que fue lo que le dijo Luisa, y deja que aquello que tú haces se convierta en vida divina. Es decir, que la voluntad de Dios sea tu respiro, tu latido, tu refugio, y que cuando esa vida de Dios comienza a establecerse en ti, vas a encontrar verdadera paz. Pero no se queda ahí. Esa paz se va a transmitir a los demás. Pues así es, Quique. Pues ojalá y que sí sea para nosotros y nosotros que estamos aquí, bueno, especialmente yo, que ojalá y sea así siempre mi deseo, ¿no? Ojalá y que sí Dios me dé la gracia de que podamos a través de esta carta que nos da como ese empuje de vivir esa divina voluntad, ¿no? Y que se haga siempre su voluntad en mi respiro, mi latido, mi refugio, que me purifique todos los días y que me purifique, que me conduzca a esa paz, ¿no? Y que me llegue a comunicarla en mi forma de vivir, que es lo que necesito yo diario. Sí, bueno, Ricardo, vamos ya llegando al final de este episodio y creo que estas cartas nos han permitido continuar de una manera muy ordenada, bonita, el camino que hemos estado recorriendo. Mira que haciendo un recorderis, en episodios anteriores nos preguntábamos, ¿cómo puede Jesús vivir y obrar en mí? Y aprendimos en el episodio anterior a llamarlo, ya, algo muy práctico. Jesús, ven a hacer esto conmigo. Pero hoy, en estas cartas hemos descubierto, y en los capítulos que leímos, hemos descubierto que el camino no termina allí. Porque si continuamente llamamos a Jesús, si le damos nuestra voluntad, si dejamos que su voluntad obre en nuestros actos, Jesús quiere trabajar en nosotros, quiere realizar en nosotros un trabajo y es el de formar su vida en nosotros. Por eso es que Luisa hablaba de formar su vida en nuestra mente, de formar su amor en nuestro corazón, de formar eh, de su movimiento, incluso de nuestro dolor. ¿Ya? Y aquí aparece una frase que fue la que nos extendimos y que quisiera que nos lleváramos bien, que reflexionáramos. Sigamos reflexionando de este episodio. No te desanimes. Son trabajos que Jesús quiere hacer en ti. Ya. Como les dije ahorita, tal vez alguien que nos está escuchando ya comenzó este camino y piensa, yo quisiera vivir así, pero me distraigo mucho, todavía aparece mi voluntad, todavía pierdo la paz, caigo en los mismos defectos. Entonces a veces podemos decir, no, yo creo que esto no es para mí. Pero Luisa te dice, y Jesús, porque realmente Luisa lo dice en la carta, pero Jesús se lo dijo a Luisa en el libro de cielo, no te desanimes, porque Dios todavía está trabajando. Y Jesús nos ha dicho algo algo muy fuerte que acerca de este desánimo, que es que duplica el peso. Ya, este es como un recorderis, lo que le estoy diciendo de todo el episodio de todo lo que dijimos en este episodio, para que no se nos olvide y para que continuemos meditando en eso. Entonces, si llama a Jesús y si olvidaste a llamar a Jesús, vuelve a llamarlo. Ya, vuelve. Si perdiste la paz, vuelve. Si te saliste de la voluntad de Dios y caíste en esa desgracia, estás a tiempo. Vuelve a su voluntad. Vuelve a sus brazos. Porque fíjense que quizás una de las tentaciones más grandes ni siquiera es la que nos hizo caer en el pecado, sino abandonar, digamos, abandonar el taller cuando el artista celestial todavía nos estaba trabajando. Y por eso los invito, hermanos, a que, como dice Luisa, repósate en sus brazos, como una pequeña niña, como un niño pequeño, y confiemos en Él.
Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio, pero sobre todo gracias también por ayudarnos a profundizar en estas enseñanzas, por el servicio desde Vida Divina, por todo lo que haces por la difusión de la divina voluntad y bueno, personalmente por tu generosidad ayudándonos también en los proyectos musicales. Que el Señor Claro, con te mucho bendiga. gusto, Kike. No, muchísimas, Kike. Bueno, aprovechando, voy a hacer mi comercial. Pues los audios están en Vida Divina, por si te quieren escuchar ahí. Ahí están todos los audios, todos los 2300, algo así, que pusimos para que escuchen y puedan seguir escuchando las verdades en audio. Pero Se en la meten aplicación. en la aplicación de Vida Divina. Nada más pongan así Vida Divina, está en Android y en iPhone y ahí te van a escuchar. Y de hecho, pues a lo mejor vamos a poner también estos videos también ahí para que la gente no se los pierda. Listo, entonces ya saben, la aplicación Vida Divina, ya para iPhone y Android, están los 36 volúmenes leídos. A veces de pronto se nos hace difícil leer porque tenemos muchas ocupaciones y de pronto estamos cocinando, estamos barriendo y no podemos estar con el libro mientras tenemos la escoba. Pero entonces en esos momentos pues aprovechemos el tiempo, ponemos los audios y escuchamos las verdades del libro de cielo de Jesús. Y al mismo tiempo estamos haciendo nuestras ocupaciones, entonces es otra manera también de aprender de Jesús y de escuchar estas verdades celestiales. Bueno, terminemos Muchísimas gracias. con la oración del Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y hoy, 15 de agosto, día de la Asunción de María, Madre Santa, toda bella, toda pura, toda santa, te amamos. Te amamos con el mismo amor con el que te ama Jesús. Tomo todo el amor de Jesús y quiero derramarlo sobre ti, Madre Santa, y amarte a nombre mío y a nombre de todas las criaturas pasadas, presentes y futuras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les recomiendo un video, una canción que se llama Tres veces Santa, que es la canción de la Asunción de María sacada de los escritos. Búsquenla en el canal de Voces de Cielo. En la voluntad de Dios, siempre. Hasta luego. Siempre. Hasta luego, que estén muy bien.